El afilador ha sido un modesto artesano que siempre tras la rueda de afilar y con el sonsonete característico del chiflo ha recorrido aldeas, pueblos, ciudades y países afilando cualquier utensilio de punta y filo. La herramienta fundamental del afilador es la rueda de afilar. Manuel Rodríguez es uno de los constructores de ruedas de afilar que desde la misma Galicia surtían los pedidos de los afiladores a cualquier parte del mundo. Esta es una rueda la más corriente, pero hay muchos que le quisieron en el Amazon, le quieren llevar a lo mejor 2 o 3 cajones, o un cajón solo, o la rueda más alta o más baja según la estatura de la persona. O sea que todo va con regla al que la pide. Hay muchos a lo mejor que quieren 3 cajones, otros quieren 2, otros quieren uno solo. Primeramente se hace el cabazo, que es donde van encajados los radios. Y después de encajar los radios haces las pinas, que o sea la circunferencia de la rueda. Y el volante se hace según el tamaño que quiera. Se puede hacer más grande o más pequeño, o sea, como quiera hacerlo. Esta, por ejemplo, ya está terminada. Aquí es donde se coloca el pulidor. La piedra ya ve usted cómo está montada. La tradicional rueda de afilar, también llamada atarazana o carretón, estaba construida con materiales ligeros y resistentes, puesto que tenía que ser transportada. En los años 50, el precio de una de estas máquinas de afilar oscilaba las 700 pesetas, y con un trato adecuado, la piedra de afilar podía durar hasta 30 años. Venga, ¿cuánto me va a llevar por un afilar? 1000 pesetas. Uy, esto está todo lo tiene 1000 pesetas. No vale el cuchillo 1000 pesetas. La vida ahora está muy cara, señora. No, de eso nada. Mire que subiu o pan. Nada, doy 200 se chega. Subiu o pan, subiu o aceite. Ya sé que subiu todo, pero 200. Espere, a ver. En aquellos tiempos en que las herramientas no se sustituían, sino que se arreglaban, los afiladores eran requeridos por todas partes. La mayoría de ellos procedían de estas comarcas gallegas. Este es el caso de José Fernández, que desde aquí salió a recorrer el mundo con la rueda de afilar. Y esto es la saca que llevábamos para dormir por la noche. Se llenaba de paja. El mozo de la posada la llenaba, al día siguiente se la daba a una perra gorda y la vaciaba, la traía, se encartaba otra vez la manta y la saca y se ponía aquí. Al llegar a la posada, pues llegar a un pueblo que antes de empezar a trabajar esto se dejaba en la posada y ya por la noche ya tenía la saca llena, ya estaba todo preparado. Los afiladores conformaban un gremio donde imperaba la hermandad y el compañerismo. Trillantas para las tijeras y chafarotes para los cuchillos eran algunas de las palabras que usaban los afiladores en una jerga propia que crearon denominada barallete. Esto es yunque. Nosotros en gallego le llamamos la xunca, pero normalmente es un yunque. Para echarle un mango a un cuchillo, pues esto. Los afiladores pasaban por sus piedras de esmeril todo tipo de utensilios, desde los cuchillos rudimentarios a los filos más delicados de las navajas de afeitar o los instrumentos quirúrgicos. La profesionalidad del afilador se medía por la calidad del filo conseguido al conjuntar sus habilidades con las herramientas para afilar que transportaba. La necesidad obligaba a compaginar el afilado con otras tareas, como el arreglo de paraguas, el castrado de animales o la venta de productos de tocador y artículos de bisutería. Los avances de la tecnología también llegaron al oficio itinerante de los afiladores, y la rueda de afilar se vio desplazada por las últimas novedades. Cuando se empezaron a montar las bicicletas, todo el mundo se puso bicicleta. Era más rápido, más cómodo para afilar no, pero sí más rápido.
Los afiladores y su mundo forman parte del esfuerzo recopilatorio que el escultor Florencio de Arboiro ha desarrollado en su particular colección de ruedas de afilar. Cuando llegaba un afilador a la exposición y me decía su vanidad, yo afilaba todo el material quirúrgico del hospital de Salamanca, yo afilaba el material quirúrgico de la clínica en La Habana. Entonces veías esa vanidad, porque entre ellos mismos hay una vanidad profesional. Por ejemplo, los que afilaban las navajas de afeitar no se llamaban a veces afiladores, eran vaciadores, que era vaciado. Entonces eso ya era una garantía de oficio de profesionalidad. Estos son machetes que usaban generalmente en Cuba, Brasil, y los afiladores que iban al Brasil, una de las cosas que les asustaba era cuando veían un negro que sacaba un machete de estos que era de paseo para afilar. Imagínate que era la primera vez que veía un negro, iban del pueblo, llegaban al Brasil, se le afilar, y el aspecto del color, que ahora a veces aún nos impone, y sacaban un machete para afilar, que luego pagaban bien, y eran honrados, y al final el temor quedaba en un buen cliente, o sea que no pasa nada. Así era este modo de ganarse la vida, errante y un tanto aventurero, que se servía de la rueda de afilar como único instrumento de trabajo y cuya memoria se atesora en estas piezas del Museo del Afilador Ambulante. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.